A darle inicio entonces, ahora sí, a este segundo bloque, a este segundo gran momento que ya nos va acercando al cierre del programa, pero como les había comentado, estamos en el mes de Malvinas, de la soberanía sobre nuestras islas y el mar argentino circundante, y entonces vamos a tener la oportunidad de conversar esta vez, este jueves, con otro especialista en el tema. Él, más que especialista, bueno, digo, yo no me voy a adelantar, pero sabe mucho porque además ha sido secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Hablamos de Guillermo Carmona, abogado y político argentino, que además es exdiputado nacional por la provincia de Mendoza y ha presidido el Partido Justicialista de de esa provincia, cuyana. Bienvenido, Guillermo. Gracias por venirte a Esquina América un ratito a conversar de Malvinas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Estamos haciendo esto de aprovechar el mes de abril y conversar con distintos compañeros, compañeras especialistas en torno a este conflicto de tan larga data, pero que continúa vigente, siendo Malvinas prácticamente un enclave neocolonial en pleno siglo XXI, ¿no? No solo despierta profundísimos sentimientos populares, la soberanía y el reclamo sobre nuestras islas y el mar, además de, por supuesto, la memoria de la heroicidad de los caídos y de los ex veteranos de la guerra, sino que además, bueno, constituye un conflicto internacional abierto, si se quiere. ¿Cuáles han sido los mecanismos en términos diplomáticos con los que ha actuado la Argentina en este último tiempo? ¿Cómo continúa la situación del reclamo? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, es muy importante encuadrar adecuadamente a la cuestión Malvinas como una situación especial de colonialismo, un caso especial, por lo tanto, de descolonización, que desde el nacimiento de las Naciones Unidas en 1945 quedó emparentado el caso de Malvinas con otros procesos de descolonización que se impulsaron en esa etapa y que se dieron en el mundo. Cuando hablamos de Malvinas en su faceta diplomática, se pone mucho énfasis en la figura de eh, las, los dirigentes políticos y diplomáticos que tuvieron un rol importante en la década del 60 a partir de lo que es la resolución 2065, el caso de José María Ruda, para mencionar uno de los más conocidos, pero no debemos dejar de tener en cuenta que la cuestión Malvinas tiene antecedentes diplomáticos anteriores a la década del 60. En 1945, la presidencia de Perón va a darle un fuerte impulso en el momento en el que eh, desde el 46, cuando Perón asume la presidencia, se da la instancia de participación de la Argentina en la Fundación de Naciones Unidas, y allí hay un canciller poco recordado, pero que cumplió una función muy importante en realizar los primeros alegatos sobre la cuestión Malvinas, que fue el canciller de Perón, Juan Atilio Bramuglia, una figura referencial en la cuestión Malvinas, poco mencionada en general. Eh, es decir, si bien la situación colonial existía desde 1833 y los reclamos argentinos existían desde ese momento, es a partir de 1946 que se logra un fuerte impulso a la cuestión Malvinas en el ámbito de Naciones Unidas. Y esto lo menciono porque si bien Malvinas tiene que ver con la relación eh, crítica entre la Argentina y el Reino Unido, es una cuestión colonial que involucra al conjunto de la comunidad internacional, que involucra a todos los países que son parte de Naciones Unidas, en tanto y en cuanto está inscripta en el proceso de descolonización.
Los hitos principales de ese proceso pueden ser marcados entonces con la actuación de Juan Atilio Bramuglia, luego la actuación de José María Ruda, el informe, el alegato Ruda, y la resolución 2065. Por lo tanto, cuando hablamos de la cuestión Malvinas, no debemos perder de vista este doble aspecto, ¿no? Es una situación que tiene que ver con el reclamo de la Argentina al Reino Unido por Malvinas, pero además tiene que ver con el proceso de descolonización que se da en el marco de Naciones. Hablando de descolonización y en algún punto, no de revertir las consecuencias de la guerra, pero sí de avanzar en procesos de justicia, em, ¿cómo ves vos? ¿Cuál ha sido el trayecto en el que gobiernos, por supuesto, nacionales y populares, entiendo que a partir de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ha habido un acercamiento a los familiares y a los ex veteranos y en algún punto algunas políticas de reparación, ¿verdad? ¿Nos querés contar? Sí, la guerra de Malvinas es un hecho que tiene un fuerte impacto la cuestión Malvinas en general, eh, tanto en el campo eh, del posicionamiento de la Argentina en el plano internacional. Tengamos en cuenta que tras la guerra se produce una situación difícil de ruptura de las relaciones con el Reino Unido y de tensiones con la comunidad internacional por las circunstancias de la guerra. Este, pero también, además de las consecuencias que tiene la guerra para la cuestión Malvinas en relación con la posición de la Argentina en la comunidad internacional, también la guerra de Malvinas ha tenido y sigue teniendo impactos, secuelas en nuestra vida nacional. En esto hay que tener en cuenta que desde el 14 de junio, en el momento en que se produce el repliegue de las tropas argentinas hacia el territorio continental, se da marcadamente una política de desmalvinización que implicó la invisibilización no solamente de las circunstancias de la guerra, sino también la invisibilización del papel jugado por los combatientes en Malvinas. Ese proceso de desmalvinización lo sufrió toda la sociedad argentina, pero muy especialmente los familiares de los caídos y los propios veteranos de guerra, los propios combatientes que al regresar al territorio continental, eh, bueno, sufrieron no solamente las consecuencias de la situación traumática que produce una guerra, sino también el rechazo, en muchos casos incluso el desprecio de la sociedad argentina. El proceso de remalvinización ha implicado en buena medida hacer un justo reconocimiento, un homenaje permanente a quienes cayeron en la guerra, los hombres que murieron en la guerra, y por otro lado, de revalorización del papel de los excombatientes, hombres y mujeres, ¿no? Los veteranos y veteranas de guerra que eh, les tocó ponerle el cuerpo a esa guerra. Las decisiones políticas y militares no fueron tomadas por esos excombatientes, sino que tuvieron que ver con decisiones adoptadas por el gobierno de la dictadura cívico-militar, y el reconocimiento a sus actuaciones heroicas, el reconocimiento al cumplimiento de su deber, a su compromiso patriótico, llegó por ahí muy tardíamente. Hay que tener en cuenta, durante el gobierno de Menem hubo algún reconocimiento o eh, la, eh, el otorgamiento de una suerte de pensión graciable y la atención de algunas de las situaciones vinculadas a la atención de salud, pero recién con el gobierno de Néstor Kirchner se consolida la pensión de veterano de guerra, una pensión honorífica que fue acompañada además de medidas
como fueron la ampliación de las prestaciones del PAMI, una atención desde el ANSES, con áreas específicas dedicadas al tema, y de algún modo el comienzo de una etapa de reparaciones que han implicado, entre otras cosas, el otorgamiento de una jubilación anticipada para los veteranos de guerra, que ha implicado el reconocimiento de otros beneficios por parte del gobierno nacional, de provincias y municipios. De todos modos, siempre es una tarea pendiente, no son procesos que hayan quedado saldados. Creo que el reconocimiento creciente que se dio a los veteranos este, mantiene todavía una serie de decisiones pendientes por parte del Estado Nacional que hay que seguir empujando. Bien, no te voy a preguntar cuáles, pero podrías tal vez tirarnos alguna punta. Sin embargo, me gustaría entrar en este tema que entiendo es relevante y lo solemos conversar aquí en Esquina América en clave de análisis geopolítico. Me gustaría saber cuál es tu visión respecto de cuál es la importancia de ese territorio, digamos. Y esto es en términos efectivamente económicos, militares, digo, estamos en una situación de avance del Comando Sur sobre nuestra región, de un avance, pero desvergonzado, voy a decir, por no decir otra cosa, pero lo cierto es que es alarmante cómo estamos conociendo noticias de intervenciones, supuestas misiones humanitarias, directamente y abiertamente, la instalación de bases militares, digamos, en esta ofensiva norteamericana sobre nuestra región. El Comando Sur y su jefa se han convertido en actores permanentes de nuestra agenda. ¿Por qué le importa al poder angloamericano Malvinas aún? Bueno, te respondo a la inquietud que quedó pendiente de qué Bueno, otras dale. medidas van a tomar con los veteranos para no eludir ese aspecto que es un aspecto importante. El anterior gobierno, en el mes de octubre, adoptó la decisión de reconocer un viejo pedido de los excombatientes que tiene que ver con que las pensiones eh, que le reconocen los servicios y los méritos a los veteranos y veteranas de guerra no terminen con el momento en que termina la vida de ese excombatiente, sino que se transmitan a los hijos. Un beneficio que es justo fundamentalmente por el hecho de que recayó sobre las familias en buena medida el afrontar las situaciones críticas, las secuelas críticas que deja la guerra. Y es un reconocimiento muy justo que mediante un decreto nacional, el presidente Alberto Fernández reconoció ese derecho de que los beneficios pasen a los hijos de los veteranos en el momento en que ellos fallecen. Esa medida debería consolidarse con una ley, más allá de que es una medida absolutamente operativa, pero debería quedar consolidada a futuro común. Es un Mm. ejemplo puntual de políticas de reconocimiento efectivo hacia los veteranos y veteranas. Yendo ya al otro tema del análisis de qué representa hoy Malvinas para nosotros y para el mundo, es muy importante tener en cuenta que Malvinas, Antártida y Atlántico Sur constituyen un trípode estratégico. Esos tres componentes, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, deben ser analizados de manera, de algún modo, sistémica, en la medida en que están íntimamente relacionados. En otras instancias, hemos tenido la tendencia a analizar al Atlántico Sur como el escenario donde se desarrolla la cuestión Malvinas, como el espacio geográfico donde se desarrolla la cuestión Malvinas y que está muy vinculado a su vez con la Antártida. Hoy, Atlántico Sur es mucho más que un escenario. El Atlántico Sur, así como Malvinas y así como la Antártida, eh, implica cuestiones de enorme valor geopolítico, estratégico, económico,
ambiental que lleva a que no lo podamos considerar solamente como un escenario. Es una cuestión en sí misma, el Atlántico Sur, que se relaciona con otras dos cuestiones, Malvinas y la cuestión antártica. Y es muy importante que tengamos esa visión de conjunto. Cuando otras potencias han puesto su mirada en el Atlántico Sur, como lo hizo el Reino Unido en el siglo, desde el siglo XVIII, y sobre todo durante el siglo XIX a partir de la invasión inglesa a Malvinas en 1833, cuando han puesto la mirada allí, lo han hecho por motivaciones de naturaleza eh, geopolítica, sin lugar a dudas, lo han hecho por evaluaciones vinculadas a el paso bioceánico entre el Atlántico Sur y el Pacífico Sur, y lo han hecho en vistas a la importante posición que mantiene Malvinas en relación con la Antártida. Sin lugar a dudas, esas consideraciones hacen que Malvinas, Antártida y Atlántico Sur tengan un valor estratégico, geoestratégico o geopolítico. Al mismo tiempo, ya más recientemente, sobre todo a partir de la década de 1970, se fue ponderando, lo hicieron en gran medida los británicos, la Argentina también en cierta medida lo hizo a partir de valoraciones que vienen del pensamiento del almirante Storni, un pionero de la actividad marítima argentina, el enorme valor económico que representa la, el recurso pesquero, los recursos hidrocarburíferos a partir de la década del 70 se le da una ponderación muy elevada y en este momento también los recursos minerales. Entonces se juntan allí factores de naturaleza geopolítica y factores muy relacionados con la geopolítica de naturaleza económica. Yo creo que, yendo al análisis de lo que está pasando hoy, no podemos dejar de tener en cuenta que esta presión de Estados Unidos, que no es solo ahora, es una presión que ya se ha manifestado con anteriores gobiernos, por involucrarse en las cuestiones del Atlántico Sur, tienen están cimentadas en un interés que está relacionado con la posición geopolítica y el potencial económico que tiene esta parte de la Argentina. Y resulta muy crítico ver que el actual gobierno esté avanzando de manera acelerada en facilitar ese involucramiento de Estados Unidos en un área que es eh, fundamental para el desarrollo nacional. Estamos conversando en esta esquina de hoy con Guillermo Carmona, él es abogado y político argentino, fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, además de diputado provincial y dirigente del partido provincial, el Partido Justicialista de la provincia. Guillermo, hasta aquí Malvinas, agradecemos muchísimo tu tiempo. Me voy a despedir con una última pregunta porque me parece, digo, obviamente el conflicto que también has analizado en clave de pasado, pero también de presente y por supuesto que de futuro. em, Habla de los intereses estratégicos nacionales, sin ninguna duda, y los intereses foráneos que se montan sobre nuestros recursos y nuestra soberanía en términos generales, política y económica, sin dudas. Ahora, en este tiempo, que digo, tiene sus particularidades, que es complejo desde distintos puntos de vista, digo, geopolíticamente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando, atravesamos tiempos turbulentos, ¿no? Pero para nuestra región, ¿cuáles crees que son los desafíos para los gobiernos progresistas, nacionales, populares, plurinacionales y populares? em, Existen desafíos en común, por supuesto. ¿Cuáles crees que son los principales? Bueno, estamos ante un nuevo proceso de desintegración que impulsa
un gobierno que conjuga las características de ser un gobierno ultraderechista, ultra neoliberal y ultra desintegrador. Lo hemos visto en los ataques permanentes del presidente Milei, lo hizo como candidato, lo hace ahora como presidente, ataques permanentes a presidentes, Sí. gobiernos y pueblos hermanos, lo cual resulta absolutamente crítico y complicado. Yo diría que el gran desafío de los gobiernos de la región, los gobiernos que mantienen vocación integradora, es el de sostener un proceso de integración a pesar de las acciones desintegradoras que presidentes como Milei o Noboa, el presidente de Ecuador, están llevando adelante. El propio presidente de Paraguay y de Uruguay han mostrado también una escasa vocación integradora, ¿no? Así es. Sostener el proceso de integración, pero sobre todo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la integración no es solamente una cuestión que deciden los gobiernos. Son los pueblos los verdaderos protagonistas de la integración, deben ser los verdaderos protagonistas de la integración. Por eso es que es tan importante en este momento sostener procesos de integración empujados por partidos políticos, por organizaciones sociales, por sindicatos, eh, por organizaciones populares en general, como una forma de reaseguro de que más allá de estos gobiernos desintegradores vamos a poder recuperar el proceso de construcción de una patria. Que sea por fin definitivamente la hora de los pueblos que tanto nos anunciaba el general Perón. Yo te agradezco mucho por haber pasado por esta esquina. Quienes hacemos este programa, seguro que también así lo hace Francisco Cafiero, nuestro director, que además es quien te invitó y bueno, esperamos que no sea la última, volver a conversar con vos el análisis necesario y también la posibilidad de seguir construyendo un proyecto de liberación nacional con justicia, con igualdad, con soberanía. Muchas gracias, Guillermo Carmona, por haber pasado por aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Bueno,